Crónicas deportivas, contando una historia en el deporte. Aquí la exigencia es muy alta porque el público es muy exigente. Yo juego FIFA, como que me empezó a nacer el empezar a narrar el partido a la vez en que yo estaba jugando. Ya, bienvenidos a todo México, aquí estamos. Y como que le ganaba también la intensidad. De hecho, si han escuchado la narración, son puros gritos de este sujeto del Timo Belguea. Es que yo creo que no hay partido más emocionante que me haya tocado narrar que ese. Y curiosamente fue el primero que yo tuve. Entonces lo que yo hacía pues era yo solo, me ponía a narrar, me grababa y me escuchaba. ¿Qué tal, amigos de Dos Generaciones? Bienvenidos de nuevo cuenta a su podcast favorito, Crónicas Deportivas. Y hoy, como siempre, tenemos una gran personalidad del deporte. No podía ser ni mucho menos como siempre decimos. Últimamente hemos traído a demasiadas personalidades, pero miren, el día de hoy tenemos directo de Sky Sports a Ricardo Sales. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal Alejandro? Pues un gusto estar por acá y a platicar un poquito de todo, de fútbol y demás. ¿Cómo andas? Bien, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y mira, sé que este videojuego tuvo mucho que ver en tu carrera. Bueno, no específicamente esta fecha, pero sé que el FIFA tuvo mucho que ver en tus inicios en la narración. Entonces quería preguntarte, ¿cómo inicia esto y por qué lo del FIFA que tiene tanto que ver? Sí, de hecho sí. Bueno, pues tiene que ver en la medida que tal cual ese es mi inicio. O sea, yo siendo un niño, eh, que me gustaban los videojuegos, por supuesto, que me encantaba el fútbol, mi combinación perfecta era jugar FIFA, claro. Eh, entonces, pues mientras yo juego FIFA, como que me empezó a nacer el empezar a narrar el partido a la vez en que yo estaba jugando. Entonces, como que de ahí, no que surgiera una vocación, pero sí un gusto, algo que me llamaba la atención, que era pues ir comentando los partidos, quizá al principio como medio pues imitando a algunos comentaristas, narradores de ese momento en el medio, y después ya, pues yo haciendo un poquito mi estilo, ¿no? Claro que eso fue muchos años después, pero yo de niño simplemente era como jugar a que yo narraba el partido de FIFA, y ahí se da como el que yo, pues digo, esto me está llamando la atención, no sé si quiero dedicarme a eso, pero soy muy niño, y ya quizá más grande, pues ya como que lo fui pues tomando mucho más en serio, ¿no? De que sí era lo que yo quería hacer y pues ya poco a poco es como que se va dando la oportunidad, pero esa es como la forma en que yo encontré, sí, jugando FIFA, de que yo quería ser narrador de deportes en general, por supuesto de fútbol de forma específica, lo que más me gustaba, eso sí. Sí, ¿te acuerdas qué FIFA fue el primero que jugaste? No, bueno, el primero que yo jugué, pues es que delato mi edad también, pero creo que era todavía de esos de Super Nintendo, que todavía era, creo que FIFA International, todavía no le tenían como Ajá, el nombre del año en sí. ok. Y después, pero ese quizá era todavía yo muy niño, todavía no me ponía yo a comentar o a narrar, ¿no? Yo creo que la primera vez que yo empecé a hacer eso fue por ahí del FIFA 2002, más o menos. No, desde el FIFA 99 quizá. Me acuerdo que estaba Dennis Bergkamp, el holandés en la Oh, sí. portada. Ajá. Como que yo tenía, pues yo creo que más o menos desde ese, que me empezó a dar esa inquietud por ir comentando, narrando lo que pasaba en el partido. Sí, pero fíjate que en esta temporada nos ha pasado muy curioso que a todos tienen historias como de niños. Por ejemplo, Vicente Muglia nos contaba que jugaba con sus soldaditos y armaba partidos. Luego Juan Carlos Díaz Murrieta nos comentó que él se ponía a entrevistar a sus tías, imagínate, en las de niño, se ponía a entrevistar a sus tías en los baby showers y demás cosas. Es como que es muy curioso, ¿no? Como todos traen como este chip desde niños de que sí, pero no se daban cuenta hasta ya mucho después, ¿no? Sí. Sí, o sea, yo creo que como que traes la inquietud, Ajá. ¿no? De alguna forma y tienes como que expresarlo de alguna manera. O sea, a mí me pasaba eso, por supuesto, lo del FIFA y quizá ya más adelante, pero ya en un sentido mucho más serio de lo que yo quería hacer, pero tampoco era tan grande. Quizá yo iba como en secundaria, prepa, tenía unos
16 años a lo mucho, 17, de que pues si yo veía un partido me ponía a narrarlo también, o sea, estaba solo en mi casa y me ponía a narrar el juego, pero ya lo hacía en un sentido, aunque era muy chico, pero ya lo hacía en un sentido de practicar, eso sí. Hasta a veces me grababa con mi celular para después como escucharme y ver cómo sonaba, porque yo ya estaba en esa edad, yo estaba enfocado en que esto era lo que yo quería hacer y demás, eso sí. Sí, y esto es lo divertido, ¿no? El poderte ver tus errores ya grabando, creo que te ayudó mucho más a cuando ya tuviste las oportunidades a llegar preparado, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental, es importantísimo hacer eso, ¿no? Yo creo que sobre todo cuando estás iniciando, que pues no estás tampoco en un foco de atención, ¿no? O sea, Sí. vaya, mi inicio pues todavía era sin trabajar en ningún lado, era yo de Ajá. niño o yo de chavo, de adolescente, queriendo hacer un estilo y pues tampoco es como que iba a reunir a mi familia, a ver, voy a narrar y denme su opinión, porque además su opinión tampoco va a ser la más, vaya, ni son expertos en el tema, ni y soy, pues como que siempre van a decir, no, lo hiciste muy bien, mijito, pero entonces lo que yo hacía, pues era yo solo, me ponía a narrar, me grababa y me escuchaba y pues yo mismo como que decía, esto no me gustó, o tengo tal muletilla, o pues cositas de esas, ¿no? Que quizá cuando estás hablando no te das cuenta, pero que es algo que sí, tú escuchándote, por supuesto que ya lo empiezas a notar, ¿no? Y es una práctica que yo he seguido haciendo. Quizá ya no tanto ahorita como cuando yo inicié en la televisión hace 8 años, pero al principio era algo fundamental. O sea, yo tenía aquí mi televisión y yo narraba el partido. Yo antes de irme a narrar un partido lo grababa, narraba y regresaba en la tarde y me escuchaba. Y no era un tema de egocentrismo ni mucho menos, era un tema de, pues quiero ver qué tal salió mi trabajo y en qué puedo mejorar. Y yo sí me daba cuenta de muchas cosas, ¿no? O sea, de si usaba una muletilla, de que si el ritmo no me gustaba, de que si me equivoqué en tal jugador, que le dije tal, que dije mal un dato, que al aire luego, pues por no sé si la adrenalina o el estrés no te das cuenta, pero que ya más calmado empiezas a decir, aquí la cagué, aquí esto no era y demás. Y creo que sí es muy importante, ¿no? Siempre es también muy importante encontrar a alguien que te pueda decir, ¿no? Que quizás está alguien dentro del medio, un compañero que te lo diga. Yo quizá no sentí que también tuviera alguien que me estuviera diciendo, oye, vas por acá, haz esto. O sea, como que yo no lo tuve tanto en mis inicios. Entonces, como que yo buscaba esa retroalimentación, pues, o la que no tenía, pues en mí mismo, ¿no? En una autocrítica. Y yo creo que eso a mí me funcionó en identificar, yo creo que muchos problemas que tenía al inicio, Alejandro. Sí, como siempre dicen, ¿no? Que uno es el mejor crítico de su trabajo. Y también, fíjate que encontré el otro día que también basaste mucho tu estilo porque veías mucho los partidos de Fox Sports en Argentina, ¿no? Que, bueno, no tu estilo, sino que más bien tu forma de cómo quieres llevar los juegos, te basabas mucho en Fox Sports en Argentina. ¿Cómo fue esa parte y en quiénes te fijabas? Pues sí, es que cuando yo era chavo, no, o sea, Fox Sports era producción completamente del Cono Sur, de Argentina, y llegaba mucha producción desde allá. O sea, los programas eran hechos por los argentinos, que era lo que veías. Ya después Fox Sports fue evolucionando y fue generando ya prácticamente todo es material hecho aquí en México, pero pues yo veía mucho fútbol argentino precisamente por eso, y a mí me gustaba mucho el estilo de ellos, ¿no? O sea, me encantaba, por ejemplo, el Bambino Pons, que narraba la Premier League. Quizá te digo, o sea, es algo que a mí me gustaba, pero no es que yo completamente agarrara el estilo de ellos. Por él, por ejemplo, Bambino Pons cantaba, literalmente cantaba una canción después de un gol, ¿no? Y hacía una rima con el jugador, pues es algo que por supuesto yo no haría ni está en mi estilo, pero que pues sí me llamaba la atención, ¿no? O sea, de Mariano Clos también me gustaba mucho, del Pollo Viñolo, que hoy es también ya un referente en Sudamérica, eh, como reportero Marcelo Benedetto, en fin, creo que pues sí fueron, tanto en México tenía gente que yo admiraba, como a ellos en Argentina,
lo que me gustó de ellos es de repente el ritmo que tienen para narrar. Es un ritmo muy rápido, muy descriptivo y es algo que yo fui un poquito adaptando, quizá no a la intensidad que ellos tienen, pero sí fue algo que yo, pues poquito a mí me llamaba la atención y sí lo fui como adaptando poco a poco al estilo que yo ya tengo como narrador, eso sí. Sí, y bueno, obviamente en Sky te toca a veces en algunos partidos narrar solo. ¿Qué tan complicado es eso? Digo, obviamente lo han preguntado como 700 veces, pero para saber más o menos la respuesta de cómo es narrar solo y qué tan complicado es, sobre todo en partidos que tienes consecutivos como el mismo día. Sí, sí es difícil. Y fíjate que ayer me tocó narrar un partido, pues ya casi empieza la Premier League, empezó ya el fútbol inglés con la segunda división. Me tocó por ahí un juego del Nottingham Forest ayer, narrarlo yo solo, ¿no? Pero pues como el verano, después de que terminó la Copa América y la Eurocopa, ha estado muy flojo, pues, evidentemente para Sky, ¿no? Como que no me Sí, había tocado narrar. Entonces, por ejemplo, ayer lo noté, porque en el verano, durante la Eurocopa y durante la Copa América, la dinámica en Sky fue diferente a lo que hemos acostumbrado siempre, ¿no? Siempre yo tenía un compañero, de hecho en la Eurocopa nos acompañó por ahí Pepe del Bosque, que fue pues, realmente algo que nutrió mucho las transmisiones. Entonces éramos dos narradores, un analista, y se hacía como mucho más fácil, mucho más nutrida la transmisión. Yo creo que es lo ideal, lo que se busca, ¿no? Entonces, un poquito de estar un mes trabajando bajo esa dinámica, yo me acostumbré, y ahora que regresé ayer a narrar otra vez solo, como lo he hecho siempre, como que sí me costó un poco más de trabajo. Claro que es algo con lo que he trabajado mucho. ¿Cuesta trabajo? Pues sí, porque a veces no es fácil que tú solo tengas que entretener a la persona que está detrás del televisor durante 90 minutos, ¿no? O sea, yo sé que el entretenimiento principal es el partido, pero muchas veces también se encuentra en el que narra y es, pues sí, complicado que tú seas narrador, que seas el analista, el comentarista, que mantengas el ritmo del juego porque pues es cansado también para la voz. Y de lo que dices, sí, es cierto que hay días que te toca 2, 3 partidos y pues narrar tanto tiempo, pues quizá de repente no alcanza, ¿no? O sea, sí. ahora yo lo veo que en la Eurocopa me toca narrar solo un tiempo. Entonces yo en ese tiempo yo le daba absolutamente todo. O sea, tenía como toda la intensidad y toda la concentración a full para dar ese partido y creo que es algo que funcionaba bastante bien. En cambio, si un día a veces te puede llegar a tocar hasta 3 partidos, no es lo común, pero sí a veces 2 es algo que puede suceder cotidianamente. 3 me ha tocado muchas veces, pero quizás es algo que me pasa una vez cada 2 meses. Pero en ese caso, pues no puedes tener la misma intensidad en la Sí, narración, la misma sí. concentración, es imposible. O sea, son 6 horas de partido. Eh, entonces, a veces te toca decidir, ¿no? O sea, si tienes de repente un partido a las 6 de la mañana de relativo nivel, o quizá, no sé, un Crystal Palace contra Bournemouth. Entonces dices, ok, yo creo que no voy a tener tanto rating, me lo voy a tomar con más calma. Después tengo un Manchester United-Chelsea, pues este es al que le tengo que dar con todo y tengo que estar bien concentrado. Y quizá después me toca terminar con otro partido de la Bundesliga, relativamente visto, entonces pues ahí voy a un ritmo medio, pero yo como que ya elijo desde que empieza el día cuál es el partido al que le voy a tener que dar todo, porque pues si le quiero dar todo pues todo el tiempo, no, o sea, no, eso no va a funcionar y para el tercer partido ya no voy a tener ni voz, entonces esta preparación pues a veces es muy diferente también dependiendo el partido. Va, Va a depender también de la importancia que tenga el juego y de qué tanto yo conozca, porque a veces si yo puedo tener un partido muy estelar, pero es de la Premier League, no sé, un Manchester Sí. United, Chelsea, como te decía un ejemplo, y yo estoy narrando cada semana la Premier y demás, tampoco hay mucho que yo pueda hacer para prepararme, la verdad. O Sí, sea, sí. te conozco perfecto a todas las plantillas, sé cómo vienen jugando, sigo a los equipos, constantemente voy leyendo noticias, ni siquiera en un tema de preparación, pero pues, en redes sociales y demás, sigues a los equipos, sigues la información.
me toca hacer el noticiero, entonces la verdad que no tengo nada que prepararme en ese tipo de partidos, ¿no? Pero a veces sí toca, pues quizá algunas transmisiones que te sacan un poquito de la zona de confort. Eh, no sé, por ejemplo, hasta algunos propios de ahora de Copa América, ¿no? Que si te toca Bolivia contra Perú, pues quizá ahí no estás tan familiarizado con los jugadores. Sí conoces a la mayoría, pero no conoces realmente de lleno. O por ejemplo, hasta lo más mínimo, cómo juegan, o no sé, algunas historias que tengan que ver, cuánto tiempo llevan en el proceso, o sea, mil datos. Y eso todavía es fútbol, ¿no? Eso no es algo tan Sí. desconocido, pero, por ejemplo, hace un mes, todavía estaba unas 2 días antes de que fuera la final de la Eurocopa y antes de los Juegos Olímpicos, evidentemente, me tocó narrar la Diamond League de atletismo antes de que los atletas Sí. se fueran para Tokio. Y eso es algo que yo sí no estoy nada acostumbrado, o sea, entonces, pues para eso sí me toca hacer una preparación muy diferente. Desde, bueno, saco mucha información. Afortunadamente también la Diamond League, la Federación de Atletismo, tiene una base de datos muy fuerte, pero hay situaciones que no tienes ni idea de qué sucede, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que llegué a esa transmisión y ya sobre la marcha me di cuenta de muchas cosas, sino de cómo funciona la dinámica de las transmisiones, de que saltas de una prueba a otra, o de repente que hay alguien que le llaman peacemaker, ¿no? Que creo que en Juegos Olímpicos no lo vimos tanto, pero es un corredor que va a ir primero siempre, pero que él no está participando, nada más sirve para dar ritmo. Y yo como que al principio, no en esta transmisión, pero sí algunos años atrás, como que me tocó de, este güey es el líder, no es el líder, ¿qué pasa con esto? O sea, como que son cositas que tienes que estar como al pendiente, estudiar y demás, sobre todo en algo que no estás como tan preparado, ¿no? Que es el caso del atletismo, o cuando me ha tocado pues algunas otras disciplinas, hockey en algún momento, un mundial de hockey, pues ahí sí tienes que estar al tiro, ¿no? Por ejemplo, yo me gusta la NFL, pero no soy un experto, ni mucho menos. No me considero así, me gusta seguirla en lo que puedo y a veces me toca a mí hacer el programa de NFL en Sky, ¿no? Entonces sí es un momento de mucho estudio, o sea, me he hecho un día entero como tratando de ver estadísticas, de ver los juegos, de qué decir, de cómo llegan y demás, me cuesta como mucho trabajo, pero sí, va a depender muchísimo de cómo yo, pues más o menos tenga el background de ese evento, ¿no? Puede ser un evento estelar como la Eurocopa, pero pues sí, yo ya conozco todo. La verdad es que no tengo mucho más que prepararme, pero si es otro tipo de evento que me saque de mi zona de confort o que me sienta incómodo, que yo no sepa mucho, ahí sí es donde me pongo a estudiar como loco, eso sí. Pero eso es parte como de los requisitos justamente de estar en algo como Sky Sports que ha crecido muchísimo, ¿no? Nos comentaba Felipe que no ha tenido examen más difícil en su vida que el que tuvo para entrar a Sky Sports. Pues mira, sí, de hecho él entra antes que yo. Yo cuando llego, yo creo que ya tenía como un año más o menos. Pero sí, sí, es cierto. Él me contó alguna vez que le hicieron unas preguntas ahí Sí. medio. Era otra dinámica cuando él entró, por ejemplo, ¿no? Pero sí es una exigencia mucho más alta, porque esto es muy fácil, Alejandro. O sea, aquí la exigencia es muy alta porque el público es muy Sí. exigente. Sí. O sea, si tú estás comentando, narrando para televisión abierta, tu público pues va a ser un público que de repente es un poquito, no, obviamente no es ignorante, sino más desconocido en temas de deporte, ¿no? O sea, lo puede ver pues prácticamente quien sea, con la familia, quienes no sean expertos en deportes. Quien pone Sky Sports es alguien que está pagando un servicio porque le encanta el deporte y es un experto también en el tema, ¿no? O muy Sí. cerca de serlo. Entonces, nosotros, siendo esos expertos, tenemos que estar al tiro para, pues, estar a la altura del público, que no tengo duda que es el más exigente. O sea, Felipe Sebastián entró, te digo, antes bajo otra dinámica, yo en un casting, eh, fue en el 2013, y fue un casting, de hecho fue el primero que yo hice, era como simular un poco el noticiero, narrar un cachito de un partido,
y pues así se ve mi entrada, ¿no? Quizá no tan complicado como Sebastián, pero sí, así fue como entramos. Sí, y hablando de cómo entraste también, Watford y contra Leicester City, tu primer partido se puede decir, no fue de Premier League, fue de Championship, ¿no? Sí, sí, fue de Championship. Uf, fue como que yo no lo asimilaba en ese momento. A ver, yo entré, te digo, en 2013, hice el casting por ahí de marzo y yo empiezo a estar al aire en abril, hace 8 años. Primero me pusieron a comentar tenis junto con Felipe Sebastián y después me pusieron a comentar algunos partidos justo de la Championship, de la segunda división de Inglaterra, pero no a narrar. Mientras yo hacía tenis y hacía la segunda división de Inglaterra, pero sin narrar. Yo lo que quería, por supuesto, que era narrar, Sí. ¿no? Y fue alguna vez que yo tenía con él, con Felipe Sebastián, la final del Abierto de Madrid y uno de mis compañeros se quedó dormido. Un partido muy temprano era de esa semifinal, era la semifinal para pasar a Wembley y jugar por el ascenso a la Premier League. Y el productor, pues creo que hay muchas historias, ¿no? En los medios de comunicación de que te dicen, pues tuviste tu oportunidad porque pasó algo, el otro no llegó, lo que sea, pues así un poquito fue esa ocasión. Pues yo por supuesto que no estaba preparado para narrar ese partido, yo iba a comentar el partido de tenis y de repente pues el productor me jala, me mete a la cabina y me dice, pues vas, te toca narrar y además solo, ¿no? Por supuesto solo. Sí. Y ese partido de Watford contra Leicester City fue increíble, o sea, no porque haya sido mi primero, eso es lo de menos, o sea, el partido es algo que todavía se recuerda hasta la fecha, ¿no? Que, por ejemplo, fue a mediados de mayo, lo recuerdo, y todavía en las cuentas que yo sigo de Sky Sports en Inglaterra, de la BBC, te ponen un día como hoy, hace 8 años, fue este partido, porque fue increíble por la forma en que se dio al final del juego. Eh, tenía el Watford, el Leicester, con un penal al final del partido, la posibilidad de ganar el juego. Falla en el penal, en la contra Manuel Almunia, el que era el del Arsenal, que en un contragolpe Troy Deeney hace el gol. O sea, fue la locura absoluta, ¿no? Y pues era el primero que yo narraba, entonces creo que lo llevé bien. Ese partido, por ejemplo, ahora que te digo que yo me ponía a revisar mis narraciones, a grabarme y escuché ese partido, yo lo escuché 1000 veces. Y como te puedo decir que hice cosas muy bien en la intensidad, en el último gol, también te puedo decir que hubo cosas que dije, híjole, no, me ganó aquí la presión, los nervios, demás, pero creo que lo sobrellevé relativamente bien. Pero es que yo creo que no hay partido más emocionante que me haya tocado narrar que ese. Y curiosamente fue el primero que yo tuve. Sí, otro de los partidos que yo creo que se te puede comparar fue ese Corea del Sur contra Alemania, más bien por la presión que se te armó, porque cambiamos de la gente que estaba viendo el México-Suecia, en ese momento cambió a ver tu narración del Corea del Sur-Alemania. ¿Cómo de repente no te cayó el 20 de, me está viendo creo que medio México, todo México, y no sé, no te dio el shock de que, ay, espérate? Sí, sí. Sí, esa transmisión fue yo creo que muy curiosa, ¿no? Porque yo estaba con el tío Elguea en ese partido y estábamos nosotros en una cabina. Nosotros no, para Rusia no viajamos al Mundial, ¿no? Teníamos que narrar demasiados partidos, 2 por día quizá, entonces era imposible la dinámica de viajar y mucho menos. En la cabina de enfrente, que yo la podía ver, estaba el partido de México contra Suecia, ¿no? Y yo sabiendo que nadie estaba pelándonos, la verdad, ¿no? Vaya, sí, de que le vas cambiando y vas viendo, pues un poquito qué estaba pasando en el partido de Alemania con Corea, pero la atención estaba con México. Yo estaba también en la atención con México, estaba viendo a cada rato la cabina de al lado y ya cuando pues pasa eso, que México va perdiendo 3-0, que pues ya lo que suceda con México depende de nuestro partido. Yo me acuerdo que poquito a poquito como que el Tibu y yo nos fuimos como retroalimentando, así nos fuimos parando, nos fuimos como ganando en intensidad, ¿no? Y, y yo de repente notaba también al tío medio nervioso y decía, bienvenidos a todo México, aquí estamos. Y como que le ganaba también la intensidad. De hecho, si han escuchado la narración, son puros gritos de este sujeto del tío Elguea.
Pero sí, o sea, sí hubo un momento por ahí al minuto 60, 70 que sabes que pues, además no solo que ya sabes que depende de ese resultado, ¿no? Sino de que yo pues tengo mi celular a un lado y me van entrando, sí, muchísimos mensajes. Déjate de Twitter porque las mentadas de madre en Twitter siempre aparecen, pero de amigos, ¿no? O sea, por WhatsApp Sí. me decían, me escribían amigos y demás, te estoy viendo y me mandaban fotos, hasta alguien me mandó una foto en el Zócalo que habían puesto el partido. Entonces, y yo estaba al aire en ese momento, yo estaba narrándolo, entonces como que te va metiendo un poquito de presión, la verdad, sí, sí te mete presión, pero pues es parte de, los dos sacamos del partido, pues fue bueno, se dio, y al final pasó México, y yo creo que es de esas veces que sí dejas también los colores de lado, ¿no? A mí no me encanta eso de que pues muestres favoritismo a un equipo, pero bueno, a veces se vale en un mundial y demás, eh, pues porque sabes que el público que también te escucha pues es mexicano, ¿no? Entonces está en las mismas que tú, pero sí, o sea, fue muy curioso porque de un momento a otro el partido encontró un rating que yo creo que nunca hemos tenido más en la historia de Sky Sports, ni la tendremos. Y ahí nos tocó estar y tener la responsabilidad. Aparte, hasta se te pone la piel chinita, ¿no? Como va pasando el partido, te dices, ay, güey, espérate tantito. Sí, 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 totalmente. O sea, yo sí en algún momento como que el tío y yo nos miramos y cuando me dijo, qué pedo, o sea, como que así en secreto, como fuera del aire, digo al aire, pero como que quitándose un poquito el micrófono, porque ya los tengo hasta acá, pero, o sea, como que sabes, como es la presión, ¿no? De saber que, pues, en el momento en que, o sea, no puedes tener un error. De por sí es un mundial, ¿no? De por sí estábamos manejando mucha presión ahora, como también en la Euro y en la Copa América, cualquier mínimo detalle o ni siquiera mínimo detalle, porque muchas veces va con el gusto de, pues, del que te esté escuchando. O sea, le puedes no gustar, lo que sea, puedes hacer bien tu trabajo, igual te van a reventar o no. Pero ya lo que está en tu trabajo es, pues, corresponder con llevar bien el partido. Ya si no les gusta o no, ese es otro tema, pero pues tú estar al pendiente de la información, de lo que estaba pasando en el otro partido, pues de llevar bien las cosas, ¿no? Y que no te gane de repente el nervio, la tensión. O sea, yo recuerdo que a Cristian Altivo en ese partido, o sea, también es un poquito los nervios, ¿no? Dice, no, es que si Corea gana, pasa a la siguiente ronda, y como que también le gana, y yo le digo, no, pero espérate, si gana son 3 puntos, o sea, no le alcanza, te lo juro que no le Sí. alcanza. Pero bueno, ya como tomándolo de broma, no, los matemáticas no son lo mío, lo que sea, ¿no? Pero pues también o sea, no estás exento a cometer errores. Digo, esa fue una bobada y lo que sea, ¿no? Pero algo más como serio, que al final ni sucedió ni mucho menos, ¿no? Creo que lo llevamos bastante bien, pero pues sí, o sea, de repente te bloquea, ¿no? Cuando es inevitable de repente que estás narrando, concentrado, sí tratas de estar concentrado en el partido, pero que pues en otra parte de la cabeza sabes que te están escuchando, que si la cagas te va a ir mal, que tus jefes también están ahí, que no solamente eso, ¿no? Sabes que también tus colegas de otros medios de comunicación que están al pendiente, los jefes de otros medios de comunicación, o sea, sabes, te pasa todo eso por la cabeza y es inevitable, pero bueno, es controlarlo Sí. y que fluya. Sí, aparte, al final de cuentas, somos humanos, ¿no? En algún momento te va a ganar la presión cuando sabes que tanta gente te está viendo. Y a menos que estés acostumbrado, pero ya, o sea, de años que sepas que te están viendo 700,000 personas, o 1 millón, o 2 millones, creo que es la única manera, ¿no? Pero así, de repente, de un jalón, tanta gente sí sacó de onda. Sí, pues es eso, ¿no? O sea, Sí, el acostumbrarte, o sea, nosotros sabemos el alcance que tenemos como Sky, que pues nos puede escuchar muchas personas, pero no tanto como en aquella ocasión, ¿no? O sea, pues yo ayer que narré, te digo, un partido de la Championship de segunda división de Inglaterra, pues yo sé, ¿no? Como la cantidad de personas que pueden estar escuchando, no por eso haces menos la transmisión, pero eso sí te puede meter presión, eso es inevitable, ¿no? O sea, aunque estés en el mismo canal, en un partido de fútbol, es un escenario muy diferente
que te toque narrar un partido a que te toque narrar otro. O sea, Sí. ahora yo lo noté en la Eurocopa, creo que tuvimos muchísima audiencia. De hecho, yo no sé si hasta en algún momento llegamos a tener más que en el Mundial, porque en el Mundial pues pasó que Televisa y TV Azteca en teleabierta, pues, sobre todo en Televisa, tenían los partidos pues, estelares del Mundial, ¿no? Y nosotros teníamos algunos buenos y algunos no tanto, pero menos de la mitad. Y lo que pasó en la Euro es que la Euro pues era de Sky, ¿no? Entonces los partidos estelares los tuvimos nosotros y tuvimos muchísimo rating también, entonces también, no sé, quizá no al pico de rating de lo que pasó en aquella vez, pero sí algo muy similar, ¿no? De que había que estar también súper al pendiente y fue un mes, ¿no? De estar con esa presión y que a eso sí te vas acostumbrando, o sea, fue un mes ahora con la Euro y la Copa América de saber que tenías transmisiones muy importantes, de que pues estabas en el foco de atención, pero pues ya, lo vas sobrellevando, también tratas de que la garganta te vaya funcionando durante este tiempo, llevas más o menos un partido diario, a veces dos, con Copa América en la tarde, Eurocopa en la mañana, pero esa dinámica que te repito que tuvimos de hacerlo dos o tres personas en el equipo, lo hizo pues muy diferente, ¿no? Fue una dinámica de trabajo que a mí me encantó y que espero que también pues después, ahora que estemos ya de regreso en las ligas europeas y demás, se repita, ¿no? Que no es tan fácil, pero esa dinámica de trabajo yo creo que es la que más me agrada y la que a la gente también yo creo que en Sí. general le encantó mucho el trabajo que en general realizamos en la Euro y en la Copa América. Sí. Mira, no nos podemos ir de aquí sin hablar de tu Necaxa, así hay que hablar de eso. Entonces, sé que el Matador Hernández fue por quien empezaste a ir al Necaxa, ¿no? Y después ya obviamente evolucionó, pero cuentas, ¿cómo fue tu primer partido que viste al Necaxa y cómo ha crecido esta pasión? Mira, el Necaxa, pues sí, a ver, yo empiezo a ver fútbol, hay que decir que no es un tema de herencia familiar ni mucho menos. De hecho, toda mi familia le va a la América y mi hermano pues le iba a los Pumas. O sea, toda mi familia es de la América, solamente mi hermano que por Jorge Campos y yo al Necaxa. Pues también porque yo crezco en los años 90 viendo fútbol de niño y viendo que el Necaxa pues, realmente era el mejor equipo en México, ¿no? Era en ese momento, por supuesto, de la Ciudad de México. Y pues sí, o sea, yo veía ese equipo. Bueno, quizá cuando lograran el bicampeonato, pues yo era muy niño, pero sí me llamó la atención porque se hablaba del Necaxa, porque se hablaba del Necaxa, y eso al final pues también genera aficionados. Yo fui uno de ellos. El tema del matador, pues era el goleador, muy llamativo con la melena, y además se cruza el Mundial de Francia 98 y él es el goleador de México, entonces como que todo eso fue ayudando, ¿no? Ya después yo como necaxista, pues Alex Aguinaga se convirtió así como en mi ídolo. También yo creo que mucho ayuda que yo pues me hago también necaxista o se florece ese necaxismo porque yo cuando iba a los partidos no iba demasiado, ¿no? Porque de repente a mi papá como que no le gustaba mucho meterse en el tumulto de la gente, ir a los partidos, el estacionamiento, el estadio lleno, pues no le encantaba. Entonces la mejor opción era ir a un partido del Necaxa, porque la verdad a los partidos del Necaxa pues no éramos muchos los que estábamos en el estadio, ¿no? Todos decía mucho más fácil, entonces yo creo que también eso facilitó que pudiéramos ir seguido a ver al Necaxa. Como que mi papá dijo, bueno, está bien, no le vayas al América, vele al Necaxa porque esos partidos yo no tengo un problema de ir, es fácil encontrar lugar, es fácil absolutamente todos. Había partidos que habíamos, no sé, 3,000 personas en el Estadio Azteca y jugaran bien, ¿eh? Y estaban en Sí. finales y eran campeones, pero éramos poquitos los sabios, yo creo, ¿no? Ya después, por lo mismo, pues se nos fueron a Aguascalientes, pero bien, bien, bien. Ya el necaxismo yo después ya lo tomo de otra forma, pues en la parte profesional, ¿no? Cuando me toca narrar, pues cuando el Necaxa estaba en el ascenso y en Sky, pues mi jefe me dijo, bueno, pues a ti te gusta el Necaxa, eres necaxista, pues vas, o sea, todos los partidos del Necaxa, yo los narré, el ascenso y frustraciones hacia el ascenso y demás, pues ahí me tocó estar también. Y a la última pregunta, ¿qué tan complicado fue para ti el justamente narrar a tu Necaxa y
y estar en la transmisión, no había partidos donde sí te costaba demasiado el no sacar el aficionado, que comúnmente se dice que cuando nace el periodista muere el aficionado, pero hay una parte que sigue ahí, ¿no? Sí, y mira, yo veo que en esa frase que dices, para mí es muy cierto, la verdad. Eh, en general, y yo lo noto con muchos colegas, no tanto, yo los noto a veces muy, muy apasionados. O sea, yo te puedo decir, sigo siendo necaxista, sí, pero no soy el mismo necaxista del que yo era de niño al que soy hoy. O sea, no, para nada. O sea, mi nivel de prioridades es muy diferente. O sea, no me ves preocupado hoy, ¿no? ¿Y qué es del Necaxa ahorita? Es un desastre. O sea, Sí. la verdad es que no, me tiene sin cuidado. Antes sí podía estar de malas en las semanas si el Necaxa le iba mal. Y cuando yo me dedico a esto, cuando me toca a mí narrar el Necaxa, me motiva mucho, pues sí, porque yo le voy al Necaxa y porque era algo como que yo también de niño dije, a mí, pues uno de mis sueños sería narrar partidos del Necaxa. Y entonces yo estaba logrando como uno de mis sueños, ¿no? Como esa ambición profesional, y porque la gente me ubicaba también como necaxista y demás, pero la verdad es que no me costó trabajo, porque cuando yo narraba el Necaxa, cuando yo narré aquella final contra Dorados que pierden ya cerca del final, a mí me toca narrar los goles de Dorados, o como me tocó narrar el título para subir a la primera división de Necaxa, eso no me cuesta trabajo porque para mí, en mi nivel de prioridades, está aquí mi trabajo, hacer bien las cosas. O sea, si metió gol aquel de Dorados, en mi cabeza, cuando cae ese gol, o sea, mientras todo el necaxismo estaba derrumbado, la verdad es que en mi cabeza no estaba eso. O sea, en mi cabeza estaba, canta bien el gol, identifica bien quién lo hizo, analiza la jugada. Y muy abajo era, chin, le metió un gol al Necaxa. Pero la verdad es que mi nivel de prioridades es pues muy importante, ¿no? O sea, en cuanto a mi trabajo, es lo que me importa, que salga bien la transmisión, y mi necaxismo es lo de menos. O sea, a veces cuando de repente dicen, no, este árbitro que quiere favorecer al América o lo que sea, es como que yo pienso como lo hago yo, ¿no? O sea, yo te aseguro que ese árbitro le vale madres. Si le fuera al América o no le fuera al América, no los va a ayudar porque le va al América. O sea, el árbitro quiere hacer bien su trabajo, o sea, eso es su vida, de eso vive, de eso le pagan, es su profesión. A mí, la verdad, no me importaba si el Necaxa ganara o perdiera. Si pasaba, qué bueno, pero lo que más me importaba era yo hacer bien mi chamba, o sea, que saliera bien el trabajo, y ya muy en el fondo en mi cabeza estaba, qué padre que el Necaxa está ganando y que lo está consiguiendo y demás, pero creo que en ese sentido no fue tanto un problema, que yo sí lo veo, insisto, en varios colegas, algunos sí, otros no, y en diferentes niveles de intensidad, que depende si se les sale un poquito, ¿no? La afición o que pues no le dan el mismo valor a un equipo o a otro porque son de una televisora o de otra, además. No pasa en todos los casos, pero yo es algo que sí trato de alejarme completamente y que te digo, no me cuesta trabajo porque, pues no, o sea, no me nace el necaxismo cuando primero va mi trabajo y eso sí lo más importante, Alejandro. Sí, te vuelves más fan de los jugadores, incluso de las formas de juego, que de los equipos en sí, ¿no? Sí, sí, a ver, y del fútbol, ¿no? O sea, y Sí, me pasó con el Necaxa y me pasó por ejemplo, yo de niño le iba al Real Madrid. Ya hoy ni siquiera puedo decir que lo voy al Real Madrid. La verdad es que me da lo mismo, me da lo mismo. O sea, yo de niño le iba muchísimo al Manchester United. Hoy me encanta, amo la Premier League. No hay algo que más me gusta en el fútbol que la Premier League. Pero ya no puedo decir tampoco que le voy al Manchester United. O sea, yo ya perdí esa afición. O sea, perdí la afición por el equipo, pero gané pues el apreciar o ser aficionado del fútbol en general, ¿no? O sea, me da igual si disfruto un partido del West Ham contra el Leicester o si es el Manchester United contra el Watford, lo que sea. O sea, a mí me encanta ver el fútbol inglés, pero ya no me importa qué equipo gane o qué equipo no gane. Es más como un tema de apreciar el fútbol y pues si va de la mano con mi trabajo, pues eso es la prioridad para mí totalmente. sí, pero bueno, Ricardo, muchísimas gracias por haber estado aquí en Dos Generaciones. Qué buena charla acabamos de tener sobre todos los temas del deporte y se te agradece mucho que hayas aceptado la invitación. No, muchas gracias a ti, Alejandro. Gracias
pues un poquito acercarme de nuevo a sus temas, recordar y demás. Y pues nada, por acá estamos. Ojalá estemos por acá de regreso también platicando. Sí. Y si no, ya coincidamos en algún momento más adelante. Un gusto Sí, claro. para ti también. Sí, claro que sí. Y bueno, gente, Dos Generaciones, hasta aquí llegó el episodio del día de hoy y nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado. Sí. Dos Generaciones, síguenos en todas nuestras redes sociales, en Facebook como Dos Generaciones, en Twitter como 2GTV- y en Instagram como Dos Generaciones 2G. Nos vemos la siguiente semana.